Ya llegaron julio y agosto y me apetecía probar algo un poco diferente. Esta vez he preparado unos episodios por temáticas, a partir de fragmentos de historias ya publicadas en el podcast. La temática de este primer episodio especial es la fertilidad, porque es la primera etapa en cualquier camino hacia la maternidad. Como sabéis, es un tema que me toca muy de cerca, así que lo he organizado de la forma en que me habría gustado abordar este camino, y no como lo hice. Así que está montado un poco al revés, no en el orden en que normalmente se vive este camino, sino partiendo de las lecciones que he sacado de mi experiencia. GABA Chat, el podcast que recorre el camino hacia la paternidad con honestidad y sin tabúes. Me llamo Tiffen y os doy la bienvenida. Empezamos con la historia de Casto, episodio 2 del podcast, que nos recuerda que por mucho que intentemos controlarlo todo, dar vida sigue siendo un milagro. Cuando te vas a casar hay una cosa que son los dichos. Entonces tú te reúnes con un sacerdote y llega un sacerdote y te hace una serie de preguntas para verificar que no hay cosas ocultas y demás. Entonces, pues yo me reúno con mi padrino de dicho y entonces, empecé a explicar en qué consiste esto. Dice que, digo, pues esto es para que no haya vicios ocultos. O yo sé, por ejemplo, que seas estéril y no se lo haya dicho a tu mujer. Digo, no, yo soy estéril, yo se lo he dicho. Y se empieza a reír. Y dice, ¿qué dice? Digo, que soy estéril, pero vamos, que mi mujer lo sabe perfectamente, que no le oculto nada. Dice, no lo puedo creer. Se lo está diciendo de verdad. Y digo, sí. Si llevo 50 años de sacerdote y no me ha podido pasar esto en mi vida. Digo, pues mira, siempre viene a primera vez. Sí es cierto que Pili siempre ha tenido la sensación, por lo que me ha contado, que después de todo lo que ella ha pasado en la vida, como que Dios no le iba a quitar lo más grande que ella quería en la vida. Que ella como que tenía eso claro. Sí. Un poco antes de casarnos fui a ver cómo era todo el tema de todo el proceso de inseminación. Que aunque nosotros por nuestra creencia y demás no nos gustaba demasiado la idea de la inseminación, oye, porque al final cuando te queda otra opción, pues ¿qué hacen? ¿No? El deseo de ser padre era superior a todo eso. Nos dijeron que me dijeron que me hicieran un seminograma otra vez para ver cuál era mi estado actual. Volvieron a verificar que no tenía ningún tipo de... Y dijeron, año y medio, 2 años de espera. Bueno, acabo de casar, tampoco hay prisa. Y entonces casamos, fuimos al viaje de novio y cuando volvimos, mi mujer se fue con mi madre al convento de las Teresas, que está aquí en el barrio de Santa Cruz, que están las hermanas las Carmelitas. ¿Ha ido a propósito al convento o ha ido...? Se enteró que el convento tenía el manto con el que murió Santa Teresa, y además no a nosotros, sino que ha hecho muchos milagros y muchas mujeres que no podían tener hijos y otras que tenían un hijo en mal estado o que traía algún problema y que ha habido muchísimos milagros. Tal que fue con mi madre a ponérselo, yo creo que fue a la semana o a las 2 semanas del viaje, y ya no le dio el periodo, que no nos ha dado la ocasión de frustrarnos por ese tema. Se fue. Wow. Así que no le viene la regla y vosotros instantáneamente pensáis que quizás es un embarazo o... Sí, y se hizo un test y de pronto dio positivo y yo... ¿Y? Pero los dos, me imagino, súper felices. Era como un milagro. Me imagino. No, para nosotros no. Es un milagro para todo el mundo. Es un milagro... O sea, una persona que no puede tener hijos, le pone la capa y se queda embarazada. Increíble. Es un milagrazo. Nos hartamos de llorar, claro. Imagínate los dos abrazados en la cama allí en casa. Yo te lo cuento ahora como muy natural, pero ello fue un... ¡Buah! Escuchar su historia aún hoy me pone la piel de gallina. Hay cosas que simplemente no se pueden explicar. La siguiente historia es la de Cristina. Puede que os sorprenda que lo haya colocado aquí, pero más allá de que sea una historia de aceptación, lo que predomina es que es un recorrido de 2 personas. 2 personas que deciden qué compartir y hasta dónde quieren llegar. También resalta la importancia de conocer el ciclo femenino, porque como ella dice, empodera mucho. Nosotros queríamos tener familia numerosa, queríamos tener unos cuantos hijos. Entonces, fue pasando el tiempo y no llegaban. Y entonces, decidimos ir al médico a hacer alguna prueba. Ya vimos que
que no íbamos a poder tener hijos. ¿Por qué? ¿Porque han encontrado algo? ¿O? Pues sí que vimos algunas cosas y eso, mira, eso es algo que no suelo contar. Te explico por qué. La gente nos empezaba a preguntar, ¿y vosotros qué tal? Entonces, nosotros sí que decidimos en un momento, a ver, te estoy hablando hace casi 20 años, decir que no podíamos tener hijos. Decidimos hablar, pero sí que decidimos que algunas cosas se quedasen en nuestra intimidad. Y una de las razones es porque muchas veces, de hecho alguna vez nos preguntaron, ¿y de quién es la culpa? Qué horror. Entonces, pues es bastante habitual que lo pregunten, ¿eh? ¿Y qué pasa? ¿Y de quién es el problema? Pero a nosotros sí que recuerdo alguna vez que nos dijeron, ¿y de quién es la culpa? Entonces, ahí, pensamos, a ver, esto es una cosa de dos. Da igual quien tenga el problema, quien no, nadie elige tener infertilidad. Entonces, decidimos que, también un poco para hacer un poco de pedagogía, de decir, a ver, aquí no se trata de culpables. Yo suelo decir a la gente, a ver, no preguntéis eso, primero porque si la persona que tiene el diagnóstico todavía lo está asimilando, bastante culpabilidad tiene como para encima desde fuera ponerle más culpa. Y sobre todo porque se pierde de vista que esto es cosa de dos. Entonces, yo normalmente suelo decir, mira, si no os cuentan nada más, es que no os lo quieren contar, no preguntéis. Hay parejas que me dicen, entonces, ¿hasta dónde contamos? Digo, hasta donde queráis vosotros. Que cada pareja decida qué decir y qué no decir. Porque al final la pregunta va a estar. Y luego falta también mucha educación en fertilidad. Normalmente a las chicas, a las adolescentes les enseñan cómo evitar quedarse embarazadas, pero no se les enseña a reconocer su ciclo. Yo me encuentro con alumnas universitarias que no saben qué es lo que está pasando en su cuerpo. No saben cuándo ovulan, no saben que se sienten así porque ahora tienen la progesterona alta o al revés, o porque la tienen baja. No saben. Al final cuando estudias el ciclo dices, qué maravilla, qué bien hechos estamos. Eso no se enseña. Hay muchas cosas todavía que falta por hacer. Me parece alucinante lo que estoy descubriendo ahora, lo del moco, que toda mi vida pensaba que era algo sucio. Claro, entonces yo eso lo explico en clase y digo, a ver, la mujer es cíclica, entonces el saber en qué fase del ciclo estás, que hay algunas actividades pues que estás más creativa en la primera fase del ciclo que en la segunda. A ver, eso, como se dice ahora, empodera mucho. Yo lo que suelo decir es hablar hasta dónde queréis llegar, ¿vale? La decisión va a ser vuestra. ¿Y se puede ser feliz sin hijos, aunque los hayas deseado? Pues sí. Yo siempre hablo también de que tenemos que aprender a mirar otra vez, de cambiar la mirada, de fijarnos más en lo que tenemos y no solo en lo que nos falta. Que eso es súper normal. Yo suelo poner un ejemplo, cojo un folio y dibujo un puntito negro y les digo, ¿qué veis aquí? Y la gente dice un punto negro. Le digo, ¿alguien ve algo más? Y de vez en cuando hay alguien que dice, sí, una hoja en blanco. Efectivamente. Muchas veces, y es lógico porque es algo que nos hace daño, nos fijamos en lo que nos falta, pero tenemos que ir aprendiendo a fijarnos en todo lo que tenemos. Como dice Cristina, no se trata de culpables. Esto es cosa de dos. Y aunque el camino no sea fácil, centrarse en lo que ya tenemos ayuda a quitarle mucho peso al resto. Por cierto, su episodio es mucho más completo. Por si os apetece escucharlo entero, es el episodio 11 del podcast. El siguiente relato es lo que me habría gustado aprender mucho antes. Que lo que comemos tiene un impacto en nuestras hormonas y por tanto en nuestra fertilidad. Sí, por cierto, me costó mucho renunciar a los croissants, pero hoy me siento mucho mejor en mi cuerpo. Os dejo con un fragmento del episodio 16, que es el de Beatriz. Entonces estaba con la píldora y bueno, quise dejarla un poco antes de querer intentar quedarme embarazada, ¿no? Y entonces, bueno, la dejé con la poca información que tenía en ese momento. Yo pensé que, bueno, me iba a costar un poquito regularme, pero que me iba a regular y no. Fue bastante traumática la experiencia de dejar la píldora para mí. No conseguí regularme, tardé muchísimo tiempo en tener esa primera regla, engordé muchísimo en muy poquito tiempo, se me empezó a caer el pelo. Entonces, bueno, dijimos, bueno, vamos a empezar a intentarlo aunque sea,
Yo sin saber si ovulaba o no ovulaba, o sea, yo, pues bueno, pues claro, ahí se nos complicó el tema y fue cuando empezamos a ver que no, pues que el embarazo no llegaba, que esto no era nada fácil. ¿Y habías ido a ver un ginecólogo para ver cómo estaba este síndrome? Sí, o sea, en su momento fui, lo que pasa es que, pues bueno, lo que me dijo es, tienes un síndrome ovario poliquístico, vamos a esperar un poco a ver si esto se regula y si no, pues bueno, pues reproducción asistida. ¿Así directamente? Directamente. Luego ya cambié, obviamente, y pasé como por 2 o 3 hasta que encontré a la persona que fue como la que me gustó, la que me guió un poco. Yo tenía dolores incapacitantes. Y encima venían de la nada, o sea, no eran con la regla, eran 2 semanas antes, con lo cual eran con la ovulación y eran muy inminentes. O sea, me empezaba a doler y si no llevaba algo en el bolso, que ya era o el Nolotil o Buscapina o la combinación de las dos, yo sabía que en cosa de 10 minutos o me tumbaba en el suelo o me desmayaba. Oh, wow, esto era bastante drástico. Rápido. De hecho, nunca nadie fue capaz de decirme a qué se debía el dolor. Es verdad que no me pasaba todos los meses, probablemente porque no ovulaba todos los meses y también porque yo no tenía reglas regulares. Entonces a lo mejor tenía 5 reglas al año, 6 como mucho. Recuerdo la primera vez que me desmayé con mi marido, que, o sea, mi marido llama a mi padre en plan, vea, se me ha desmayado, ¿qué hago? Y mi padre, tranquilo, es normal, levanta de las piernas, se va a despertar, dale una Buscapina, tal, es por el dolor, es un síncope vasovagal. Entonces, bueno, a raíz de ahí sí que ya empezaron a cambiar las cosas, claro. Yo con 18, 19 años empiezo a ir de manera regular a una fisioterapeuta. Fue un poco la que me empezó a meter en el mundo de la alimentación, de cambios en el estilo de vida, y a mí conocía muy bien, pues me conocía desde hacía muchos años, ¿no? Y me dijo, vea, yo creo que te puede venir muy bien hacer un poco de cambio en tu vida, en todos los aspectos. A nivel de alimentación yo siempre he pensado que comía bien. Bueno, tenía como una relación con la comida no totalmente sana. Y entonces esta chica me empezó a llevar, ella en ese momento también estaba estudiando psiconeuroinmunología, es una persona que tiene como, yo digo que es un poco bruja, pero porque tiene una sensibilidad especial. Entonces, bueno, ella me conocía muy bien y fue ella la que me fue guiando. Como tengo tanta confianza con ella, creo que fue la única persona durante ese periodo con quien lo hablé. Y entonces ella sí que me fue guiando mucho, me habló mucho de fertilidad, me habló mucho de la relación de la alimentación con la fertilidad, me habló mucho sobre la relación de el estilo de vida y el estrés. Me cuesta mucho estar presente, me cuesta mucho estar calmada, me cuesta mucho evadirme. No dormía. O sea, comparado con cómo duermo ahora, que para mí es la prioridad y duermo como un bebé, no dormía. ¿De estrés o De estrés, sí. No parábamos, no parábamos. Y ella te dijo, hay que un poco... Y ella me fue guiando mucho. Yo siempre digo que para mí ha sido mi salvación, me fue guiando muchísimo. Todo eso me ayudó mucho a regular mis ciclos, conseguir regular mis ciclos. ¿Solamente por cambiar tu alimentación? Sí, bueno, y estilo de vida. Yo creo que el tema del sueño, rebajar dieta antiinflamatoria, o sea, me ayudó muchísimo. Una de las primeras cosas que me dijo, tienes que buscar una actividad que consiga evadirte, o sea, una actividad que solo te haga estar presente en ese momento, en eso que estés haciendo y nada más. Y yo encontré mi momento de meditación en 2 actividades, que fue cocinar y bailar. Y he aprendido a utilizarlo como vía de escape y vía de meditación. De hecho, mi marido siempre me dice, cuando llega a casa y hay 250 platos en la cocina, me dice, uy, ¿qué te pasa, no? ¿Cómo ha sido tu día? ¿Qué necesitas? ¿Que hay algo en lo que te pueda ayudar? Porque sabe que es como mi momento de... Y yo creo que esa parte de gestión de estrés fue quizá la clave, más allá de la alimentación, que obviamente empiezas a cocinar y empiezas a ver, empiezas a alimentarte y a nutrirte, pero para mí ese toque de aprende a gestionar tu estrés, yo creo que fue lo que consiguió, en conjunto con todo lo demás, rebajar y bajarme un poco los pies al suelo, ¿no? Que siempre necesitabas estar activa y tener algo que... Siempre. Entonces fue ella un poco la que me fue guiando. Lo que pasa es que, pues con este perfil que tengo yo, pues de perfeccionista, de saberlo todo y de entender, pues claro, te puedes imaginar, me empecé a formar, me bajé todos los podcasts, todos los libros, todo lo que podía acceder en ese momento, porque dije, y esto tiene que tener algo de base científica detrás, ¿no? Esto no puede ser que por el hecho de que yo cambie mi alimentación y mi estilo de vida de repente tenga ciclos regulares, sangrados regulares, ovulaciones relativamente regulares, algo tiene que haber detrás, ¿no? Es que es verdad que es interesante tener la prueba científica, pero tú lo sentías en tu cuerpo. Has visto que tú ya el dolor se había bajado, ya tus ciclos se habían regulado, así que ya solamente por eso me parece bastante... Claro, total. Yo es verdad que el primer hijo, Luis, aunque conseguí tener sangrados relativamente regulares, lo que veíamos con mi médico era que no conseguía ovular todos los ciclos. Entonces, claro, sin ovulación no puede haber embarazo, ¿no?
A mí lo que me ayudó esta chica fue a través de una medicación a conseguir ovular. Pues ya el embarazo llegó. Me sigue fascinando el impacto que tiene en nuestro cuerpo el simple hecho de cambiar lo que comemos. Aprender a regular el estrés y dormir mejor. Claramente el cuerpo nos habla y es importante saber escucharla. En esa misma línea, el testimonio siguiente es el de Paola, del episodio 20. Ella nos recuerda que sí, claro, es fundamental cuidar el cuerpo, pero también hay toda una parte mucho menos tangible y más mental. Ella habla de un estado de ánimo y de que es importante entender nuestras propias necesidades y saber expresarlas a nuestro entorno. Porque como ya decía Cristina antes, es imposible evitar las preguntas sobre este tema. Entonces, claro, yo era muy mental, muy exigente, perfeccionista, lo quería todo controlado. Entonces, claro, esto empezó a ponerme la casa patas arriba. Empezó a doler tanto que yo no lo podía ni reconocer. Y yo decía, pero tampoco es tan importante, tampoco para tanto. Yo a mí misma me lo relativizaba, pero la realidad es que en mi corazón había muchas cosas sucediendo, o sea, en mi sistema había muchas cosas sucediendo y mucho sufrimiento que no estaba siendo expresado y no estaba siendo entendido tampoco. ¿No lo comentabas con amigas o familia? Muy poco, muy poco, muy poco. Y yo siempre, ya te digo, había sido de contarle a mi familia, a mis amigas, todo con normalidad. Pero esto no lo contaba. Había algo ahí que me impedía contarlo. No sé si es que me daba como... Me dolía tanto que primero no quería ponerme a llorar, ¿no? Esta famosa vulnerabilidad que es como que nos cuesta muchas veces mostrarnos. Pero creo que en este tema también hay una parte que nos condiciona mucho a las mujeres, que es que en cierta forma muchas nos sentimos como menos válidas o de repente empieza a entrar un poco ahí como una culpabilidad extraña, una vergüenza. Pero ¿no piensas que viene también un poco de como no hay una educación como social sobre ese tema, que al final la gente queriendo apoyarte te dice cosas que te hacen más daño que nada y entonces te aprendes a ponerte un poco... Claro, yo creo que es totalmente... Creo que es mezcla, es de entrar en un tema que no se hablaba tanto, que no se sabe realmente el dolor de las personas cuando tienen pérdidas, cuando tienen dificultades. Cada vez se habla más. A lo mejor yo lo hablo ahora todo el rato y me parece que la gente lo habla más. Creo que se habla un poco más que antes, pero se sigue sin hablar realmente. Esto sigue siendo un tabú. Luego está la parte que tú dices, que hay muchas personas que preguntan con no mala intención, obviamente, y tú mientras haciéndote tratamientos o teniendo una pérdida. Y claro, pero aquí hay dos partes. Una parte es, tú no puedes tomarte de forma personal las cosas que dicen los de fuera. Y otra segunda parte es, tú también puedes empezar a expresar, ¿no? Sin dar mucho detalle, pues mira, nos está costando mucho trabajo y en ello estamos. Tú solo puedes cambiar lo que depende de ti. Tú no puedes cambiar a los demás. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo cambiar? Uno, dejar de tomarme las cosas tan de forma personal. Y por otro lado, yo he aprendido a expresar y a pedir lo que necesito. Esto es súper importante. Hay que pedir lo que necesitamos. Es sanísimo pedir lo que necesitas. Tú ahí puedes pedir a alguna amiga que sea tu confidente. Oye, si te quedas embarazada o si alguna se queda embarazada, pide lo que tú necesitas, que te lo comunican por WhatsApp, que te lo digan en grupo, que te lo digan por teléfono. O si tú estás pasando por tratamientos, pide lo que necesites, que te pregunten, que no te pregunten. Porque claro, muchas mujeres lo cuentan, pero luego dicen, es que nadie me lo pregunta, nadie me pregunta. Entonces se sienten solas. Hay otras que le preguntan y se sienten agobiadas. Entonces, si tú haces un ejercicio de qué es lo que yo necesito, estás haciéndote un gran favor a ti y un gran favor al que tienes enfrente, de poder entenderte más y ayudarte más. Pero para eso tenemos que aprender a expresar nuestra vulnerabilidad. Volviendo a tu historia personal, ¿intentáis durante, no sé, unos 6 meses? O... Lo intentamos durante un año, ponte. Cada vez yo poniéndome más nerviosa, sufriendo más. Seguía sin contarlo apenas. A ver, empezamos a ir a los médicos, ¿vale? Entonces yo, cuando iba al médico, yo al principio estaba súper enfadada. Sí. Porque lo primero que me dijeron es, vete a FIP. ¿Un ginecólogo tal? Un ginecólogo, después de un año ya no, cumples las pautas. Un año buscando. Y yo tenía 33 años, que me parece una edad en la que, vamos, que hoy en día pues es muy normal empezar a plantearte. Y entonces ahí me dijeron, tienes baja reserva ovárica. ¿Es el ginecólogo que te dijo eso? Sí. Así que el ginecólogo por lo menos te había hecho un par de pruebas. Sí, me habían hecho ecografía, me habían hecho típicas analíticas y ya me habían hecho la antimuleriana.
Es la primera vez que oí hablar de la famosa tribu valeriana. Y luego tenía un quiste, pequeño quiste, me dijeron endometriósico, que a mí eso me asustó muchísimo. Y claro, yo empecé ya a pensar. A mí el diagnóstico del quiste endometriósico y luego la baja reserva, a mí es como si me hubieran sentenciado de muerte. A mí se me quedó grabado como ya no puedo conseguir el embarazo de forma natural. Y automáticamente me desempoderé. Eso fue como un sustazo, un duelo, primer duelo no, el duelo grande estaba siendo el mes a mes. Luego llegó el segundo duelo, que era de primer diagnóstico, que en vez de contarme, ¿no? A mí si hoy en día me viene alguien con baja reserva ovárica, le digo, es normal. Sí, no te preocupes. No te preocupes, no pasa nada. Vamos a intentar mejorar calidad, que mucha gente dice que no se puede mejorar, pero sí se puede mejorar. Y vamos a trabajar a nivel emocional, a nivel energético, a nivel corporal, qué relación tienes con tu cuerpo, a nivel mental. Vamos a trabajar obviamente en la nutrición. Vamos a hacer cositas para que tú vayas acercándote a la salud y por ende a la fertilidad. Entonces empecé a hacer rutas por clínicas. Llegaba enfadada, descompuesta, porque todavía no había interiorizado ese diagnóstico, todavía no había hecho las paces y veía el símbolo del dólar en los doctores. O sea, Bueno, hay diferentes clínicas, hay unas que son más empáticas que otras. por supuesto. Unas que parece que eres una cartera y... Sí, totalmente, pero eso es muy importante porque yo siempre digo a las mujeres, encuentra tu clínica, encuentra tu doctor o doctora. Tú eres la persona que tienes que escoger a la persona que te va a acompañar a hacer uno de los proyectos más importantes, si no el más importante de tu vida, con lo cual, tómate tu tiempo, elígelo bien. Yo cuento cómo llegué, ¿vale? Que es como no hay que llegar, que es enfadada, descompuesta, triste, sin haber hecho nada de trabajo personal, sin haber hecho absolutamente nada antes. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuántos años tienes? ¿Baja reserva ovárica? Uy, AFib. Directo. Entonces, ponte que esto era primavera y yo me tomé todo ese verano un poco para enfrentarme, que no me gustan los términos así, pero bueno, para mí esa vez sí que fue enfrentarme, porque yo iba como si fuera a una batalla. Ahora veo a esa Paula y sé que iba con muchísimo miedo, sé que iba muy sola, sé que iba muy desconectada de su cuerpo y sé que a nivel, yo qué sé, nutrición, suplementación, tampoco iba bien preparada. Yo también empecé a tener alimentación antiinflamatoria, que ya sabéis, con la endometriosis. Entonces, bueno, fui a mi primer tratamiento, sacaron 6 óvulos, parecía que todo iba bien, llegaron 2 al final, ¿no? A Blasto, y me transfirieron los 2. Bueno, para mí eso era, voy a estar embarazada. O sea, no cabía la opción de no estarlo. Yo no sabía. Ya pensaba que se unían un óvulo y un espermatozoide de esta forma. Eso era embarazo asegurado. ¿Habéis hecho una biopsia en los embriones? No. No, así que te transfieren 2 embriones que han llegado a Blasto. El DGP yo ni había oído hablar y ni me lo propusieron ni nada de nada. Si no has tenido previamente, a lo mejor pérdidas, o si no has tenido complicaciones, el DGP no te lo plantean. ¿Y habéis decidido implantar los 2 vosotros o es una recomendación de los médicos? Pues mira, la recomendación me la dieron y luego yo en ese momento lo vi bien. Y bueno, la cosa fue que ese día cuando tenía la beta, yo no he llorado más en mi vida. O sea, como un dibujo animado me salían las lágrimas así como... Y yo eso recuerdo que era un día laborable y tuve que ir al trabajo. Por supuesto, fui al trabajo. Como si nada, aparentando que nada, pero vamos, que yo estaba rotísima por dentro. Y bueno, pues ese fue mi primer gran batacazo de no entender nada, de no contarlo. ¿No lo has contado tampoco en ese momento? A mis padres sí les conté el primer tratamiento. Y luego me dijeron, no, puedes hacerte un tratamiento ya el siguiente mes. Y yo ahí, menos mal que tuve un poco de conciencia y dije, yo no estoy o sea, estoy rota. Yo ahora mismo tengo que recuperarme. Entonces, bueno, pues al final pasaron 2 o 3 meses y me acuerdo que era diciembre. Volvimos a hacerlo con ilusión. Ahí salió solo un óvulo y ni siquiera fecundó. Con lo cual yo ahí fue cuando toqué un fondo, absolutamente. Ahí sí que me encerré un poquito en mí. Bueno, pasé unas navidades, un momento tampoco muy agradable, ¿no? Muy de hacia afuera, sin haberlo contado. Esto sí que no lo conté. Yo ahí me leí un libro que me cambió mucho la vida, se llama Deja de ser tú, de Joe Dispenza, que me hablaba del poder de nuestra mente. Fue la primera cosa que me empezó, en vez de desempoderar, a empoderar. Es decir,
aquí yo quizás tengo mucho más que decir en toda esta ecuación, ¿no? Tengo mucho más que hacer. Fuimos también a un nutricionista y entonces empecé a vivir como una gran transformación en mí. Dejé de postergar mi vida, que eso fue muy importante. Ya dejé de cancelar planes por si acaso estaba embarazada en ese momento. El poder expresarlo, empecé a compartirlo a más amigas, empecé a compartirlo más con mi familia. Y bueno, casualidades o no, volvimos de Japón en un tratamiento que fue justo también hace ahora 8 años. Ahí volvieron a implantar, salieron 6 otra vez, me implantaron 2 y de ahí salió mi hijo. Paola consiguió tener a su hijo gracias a la fecundación in vitro. Pero como ella misma cuenta, a veces basta con cumplir un par de requisitos para que te deriven directamente a ese tipo de tratamiento. Cuando, antes de recurrir a lo grande, hay un camino de pruebas que puede ayudar a resolver naturalmente los posibles problemas de fertilidad. Pruebas como comprobar la permeabilidad de las trompas, verificar que ovulas correctamente, que los niveles hormonales están dentro de lo normal, que tus ciclos son más o menos regulares y bueno, varias cosas más. Esas son las pruebas que se hacen en naprotecnología y que permitieron a Marichu, del episodio 5, tener a su primer hijo cuando ya se había resignado a que nunca llegaría. Es súper dura. De hecho, nosotros empezamos muy ilusionados porque al final también la reproducción asistida tiene una especie de marketing, ¿no? Alrededor de ella, de inmediatez, de no te quedas embarazada y pues nada, vienes a nuestra clínica y sales con tu bebé en brazos y todos son fotos de madres con bebés y tal, es horrible. Entonces empezamos ilusionados como diciendo, bueno, pues tenemos un problema, pero ya con una fecundación in vitro, pues oye, ya está resuelto y yo estoy embarazada enseguida. Y claro, a medida que va pasando el tiempo te vas dando cuenta de la realidad y de que no está tan fácil y que la tasa de éxito es bajita y es horrible y se pasa muy mal. Entonces, a medida que iban haciendo las transferencias, nosotros íbamos estando cada vez peor y peor y peor a nivel emocional. Es verdad que se cuenta muy rápido, pero no, o sea, de hecho yo fui entrando, que alguna vez lo he contado, en un agujero negro, o sea, como en un pozo sin fondo, me aislé muchísimo socialmente. A nivel laboral, pues también estaba súper desconcentrada, por supuesto. Afecta mucho a todos los niveles, sí. Y entonces cuando os han diagnosticado que tenéis ese problema de genética y de incompatibilidad, ¿lo habéis recepcionado un poco como una buena noticia? Por fin hemos encontrado lo que nos pasa, o al revés, era como, ¡buah! Fue un poco agridulce, o sea, fue en los dos sentidos. Por un lado fue, qué bien, tenemos una respuesta, pero por otro lado fue una sensación horrible de o sea, yo no me creía que ese diagnóstico pudiera existir. Es como voy a ser incompatible con mi marido. Me chocó muchísimo, ¿no? Y luego aparte porque los doctores nos decían que había una incompatibilidad genética, pues que era muy complicado y que por mucho que pusiéramos medicación, pues había ahí como una especie de clima, se generó como un clima como muy negativista, ¿no? En la clínica también. Entonces, bueno, pues lo llevamos mal. Y entonces decidimos dejarlo estar. O sea, al final de la 7ª transferencia, aparte yo a nivel salud estaba ya fatal. O sea, se me caía el pelo a puñados, la piel la tenía fatal. Ah, sí, por las hormonas. Yo creo que por las hormonas, por la medicación. Estaba hinchadísima también. O sea, la cara, el cuerpo, todo como además como deformada. O sea, que se veía que no era que hubiera engordado lo que sea, sino que estaba como hinchada. Después de esa segunda punción me dio una hiperestimulación ovárica, que es que se te llena el ovario de líquido y se puede salir al abdomen y es muy peligroso. De hecho, en algunos casos pues llega a los pulmones y a otros órganos y puede ser mortal. Sí. Y entonces ya me asusté porque dije, pues esto es una barbaridad. Claro, estos tratamientos al final... Entonces sí, te has asustado mucho. Exacto. Además de la medicación inmunológica, que también pues peligrosa porque te deja las defensas como a cero. Oye, que también para tu salud pues no es lo ideal, por supuesto. Y nada, no funcionaron, entonces ahí ya sí que nos vinimos totalmente abajo, dijimos, mira, ya está. Es cierto que antes de dejarlo estar pedimos segundas opiniones en otras clínicas y nos sugerían ovodonación. Claro, nos sugerían o ovodonación o algunas nos decían que donante de semen, para evitar pues el tema de la incompatibilidad genética y demás. Y ahí ya nosotros dijimos que no. O sea, es verdad que eso ya nosotros no estábamos dispuestos a pasar por ahí. Y ahí fue cuando lo dejamos estar y empezamos pues a transitar un duelo porque no conocíamos otras alternativas en aquel momento. Entonces, pues nada, dijimos, oye, pues si no podemos ser padres, pues no podemos ser padres y a asumirlo.
Y es verdad que además te comentan lo de la donación como, bueno, si no hay vanilla, toma chocolate, como, pero ¿sabes lo que es? Tal cual, ¿No? sí. Es que como tiene un impacto enorme, es que no es una decisión que se toma así. Sí, enorme. Tiene muchísimas connotaciones la donación, o sea, bueno, aparte del coste emocional, psicológico, físico y demás, pues conlleva un duelo genético muy importante, o sea, que es un proceso duro. Y entonces habéis dejado pasar. Claro, entonces ahí es cierto que yo viví una especie de, bueno, conversión con mi fe, ¿no? Yo soy católica y oye, pues lo que tenga que ser será. Ya tengo muchísima suerte con lo que tengo, ¿no? Que es un marido maravilloso, mi familia, mi trabajo, mis perros, no sé, mis planes, mis amigas, o sea, que al final que, oye, que soy una persona muy bendecida por todas partes, o sea, que no es que sea una desgraciada y que tenía que poner un poco más el foco en todo lo que tenía y no tanto en lo que me faltaba, ¿no? Que eran esos bebés. Y en ese proceso se nos presentó la adopción internacional y a mi marido y a mí nos llamó muchísimo, o sea, nos encantó. Empezamos todo el proceso, nos implicamos muchísimo y al final pues decidimos optar por esa alternativa. Y entonces habéis hecho todo el papeleo, habéis hecho. Claro, hicimos todo el papeleo, todos los trámites y cuando llegamos a la Navidad de ese año, por la cuenta de Instagram que yo había abierto, muchas chicas me empezaron a hablar de la naprotecnología, que yo no había oído hablar en mi vida. Entonces nosotros estábamos tan quemados con los procesos de fertilidad que al principio no hice ni caso, o sea, dije paso. Lo primero porque suena rarísimo y hay mucho gurú de la fertilidad que intenta vendernos trucos, libros y cosas así muy raritas que no funcionan, o sea, que se aprovechan un poco del dolor, ¿no? Y de la necesidad de las personas. Y entonces no hicimos ni caso. Pero es verdad que a medida que iba pasando los días, más y más personas me iban hablando. Y pensé, qué raro, ¿no? O sea, que empezó a llamar la atención. Y decidimos probar. ¿Qué significa naprotecnología realmente? Porque entiendo que al final son pruebas. Lo que hace es buscar efectivamente las causas de infertilidad en la pareja para curarlas y devolver la fertilidad natural, ¿no? Y entonces, ya solo por esa paz, pues de que fueran haciendo un montón de pruebas para averiguar qué estaba pasando y demás, pues decidimos seguir adelante con la naprotecnología. O sea, es un poco dura porque es cierto que los primeros 3 meses no se busca embarazo, sino que son meses de estudio, de pruebas médicas a la mujer, de pruebas médicas al hombre y de diagnóstico, de registro con Creighton, que es un método natural para estudiar el ciclo de la mujer y demás. Y efectivamente me descubrieron 3 problemas que en la reproducción asistida no me habían visto, que eran una trompa obstruida, y claro, al final, pues si estás ovulando todo el rato de ese lado, el embarazo no llega. Luego, por otro lado, tenía un fallo ovulatorio, que era el problema más relevante de todos, que es que mi óvulo, o sea, aunque yo tenía mis reglas y mis ciclos normales, en el momento de la ovulación, mi óvulo al salir no llegaba a romper el folículo, que es como el cascarón en el que está, con lo cual no se puede fecundar. Entonces, me recanalizaron la trompa, o sea, la desobstruyeron y le devolvieron su función fértil natural y el fallo ovulatorio lo resolvieron también y el segundo mes de tratamiento me quedé embarazada de forma natural. Para Marichu, la naprotecnología fue la respuesta a su deseo de ser madre. Pero, como se suele decir, lo que le sirve a una persona no necesariamente le sirve a otra. A mí, por ejemplo, no me dio respuestas. Y Gloria, del episodio 18, lo vivió como un proceso durísimo. La llevó al límite y acabó desarrollando un trastorno crónico. Había renunciado a la idea de ser madre biológica y, sin embargo, fue al cuidarse muchísimo que sin buscarlo llegó lo inesperado. Estuvimos un tiempo intentándolo. Es verdad que al principio lo vivimos con más calma, pero bueno, al final los ciclos van sumando y los negativos van llegando. Llega un punto en el que empiezas a pensar, algo pasa. Justo conocí por redes sociales lo del método Creighton y dije, bueno, pues vamos a ver. Y pues ahí empecé a graficar y efectivamente, pues yo en mis ciclos estaban muy cortitos, tenía mucho dolor, tenía manchados antes de la regla, bueno, tenía varias cosas que lo indicaban, ¿no? Entonces fue ahí cuando ella me dijo, puede ser la causa de que no llegue el embarazo. Y sí, me aconsejó empezar una naprotecnología. Es verdad que yo lo pasé fatal, o sea, lo llevé muy mal. ¿Las pruebas con la naprotecnología? Sí, o sea, como que ya entré como en el círculo de, ostras, algo me pasa, no voy a poder tener hijos. Yo empecé a caer en picado y eso empezó ahí. O sea, yo entré en esto teniendo muchas esperanzas, pero a la vez pensaba,
joder, me pasa algo, no sé si lo voy a conseguir, ¿no? Y nada, pues cada prueba que nos iban haciendo, iban saliendo cosas, era un disgusto más. Yo cada vez iba a peor psicológicamente y yo creo que se me juntó como todo, me empecé a poner súper malita, empecé a coger un montón de infecciones de orina y fatal. Y bueno, pues empecé a desarrollar una enfermedad crónica a raíz de todo esto. ¿Y veías a alguien para que te ayudara? Claro, es que para a nivel entonces... psicológico. Para entonces yo no, nada. Entonces nada. Nada. O sea, yo me sentía solísima, nadie entendía nada de lo que me estaba pasando. Todo el mundo me decía, cuando te relajes te vas a quedar. Y yo... Ahora esa frase, las odio. Horrible. Yo es que me dolía muchísimo porque era como... Y además, todas las mujeres estaban como embarazadas. O sea, yo veía embarazadas por todas partes. Y yo, de verdad, o sea, cada embarazo me dolía más. O sea, llegaba una amiga, me contaba que estaba embarazada y es que no podía evitar ponerme a llorar. O sea, era horrible. Entonces, bueno, pues entre que psicológicamente no estaba bien, que físicamente tampoco, que me pilló en un momento de mi vida que a lo mejor estaba como más bajita de defensas, de tal, empecé a caer en picado. Nosotros empezamos a estar fatal. O sea, fue muy duro el proceso. Entonces hubo un momento en el que paramos y dijimos, como sigamos intentando tener un hijo, nos vamos a llevar de por medio mi salud, la salud de los dos y luego, por supuesto, el matrimonio. O sea, es que no podemos aguantar más, ¿no? Entonces decidimos parar porque no era el camino. Y duelamos, o sea, es que duelamos que no iba a llegar, ¿eh? Porque nosotros dijimos, no vamos a volverle a poner medios. Obviamente, en todo este proceso, yo tuve que buscar respuestas a lo que me estaba pasando porque yo tenía dolor, no me encontraba bien. Entonces, claro, tuve que buscar muchas respuestas y me apunté a un círculo de mujeres que estaban en duelo y transitando el que no iban a ser mamás. Y fue lo que me dio luz. O sea, en ese momento necesitaba sentir que no era la única. Porque realmente en mi entorno no estaba pasando nadie por esto. Bueno, es que eres de esas historias de estar focalizada en otra cosa, ¿cómo te pasa? Sí, o sea, realmente yo creo que mi cuerpo en toda esta búsqueda de buscarle el porqué al dolor, me cuidé muchísimo. Buscaba más respuestas porque no me quería quedar con eso. Me daban antidepresivos, decía, no. Hasta que, sí. ¿Por el dolor periódico te daban antidepresivos? No. Varios médicos me llegaron a decir, búscate un psicólogo. Y yo ya estoy en tratamiento psicólogo, gracias. No es por ahí, o sea, estoy mal y tengo dolor y no me quieres ayudar. Porque al final es una enfermedad, no es rara, pero es una enfermedad muy desconocida. ¿Cómo se llama otra vez? Atrapamiento de nervio pudendo. Entonces, bueno, al final encontré respuestas, encontré un médico que lo trata y de hecho estoy nada que ver. Pero a la par, pues eso, cuidé de alimentación, me puse en manos de un PNI, que es un psiconeuroinmunólogo. Hice de todo, o sea, hice muchísimas cosas que me ayudaron a mejorar. Así que no es cerrarse, es cuidarse. No, y que yo creo que, bueno, pues mi cuerpo en general, o sea, se fue regulando solo y de alguna manera, pues se pasó. Como veis, cuidarse es el tema número 1 cuando se busca un embarazo. Y también queda claro que no hay una única solución válida para todos. La fecundación in vitro, claro, sigue siendo una de las vías que ayuda a muchísima gente. Y en algunos casos, como el de Chris Soler del episodio 14, funciona a la primera. Aunque es cierto que algunas clínicas podrían mostrar un poco más de sensibilidad. Quería claramente avanzar rápido, también tenía la idea de los hijos bastante rápida él o... También, exacto. O sea, él era como, él no quería ser un padre mayor, quería ser un padre joven, pero yo ahí sí que le paré, porque yo ahí no estaba preparada. Fíjate lo que es la vida, ¿eh? Nos casamos en mayo de 2018 y por él pues ya, ¿no? Y yo dije, no, a ver, yo quiero un año de matrimonio sin niños. Obviamente tener hijos te cambia la vida. Entonces hay que ser muy consciente y elegir bien el momento. Pero luego, claro, la vida no sabes lo que te va a preparar. Resulta que cuando empezamos venga, es el momento. Y resulta que no puedes tener hijos, que te cuesta. Pero los médicos te dicen, ¿no? De, oye, pues al menos tienes que probar un año, vosotros solos, hasta que de verdad empecemos a hacer pruebas. Sí.
Y resulta que a mí eso me enfadó mucho, porque cuando ya empezamos a hacer pruebas resulta que no nos podíamos quedar. O sea, que los dos teníamos problemas y que de forma natural hubiese sido imposible. Entonces me dio rabia porque dije, "Ala, qué pérdida de tiempo. Si antes nos hubiésemos hecho las pruebas, antes hubiésemos sabido que era imposible y antes hubiésemos empezado con otros tratamientos". Pero eran pruebas muy profundas que habéis tenido que hacer para llegar a esta conclusión. No, típicas pruebas de, o sea, analítica de sangre, a él pues prueba de esperma y ya está. Y pues se ve que él lo tenía el pobre pues todo regular, pues sí, morfología, movimiento, velocidad, tal, que ya ni me acuerdo. Y en mi caso se supone que yo tenía, que yo lo dudo todavía mucho, el síndrome de Ovarios poliquísticos. de ovarios poliquísticos. Cosa que nunca ningún ginecólogo en mis 32 años de vida que tenía entonces me había dicho. Nadie, ningún ginecólogo. Yo todavía a día de hoy no... ¿Era un ginecólogo o era una clínica de fertilidad? Era una clínica de fertilidad. Eso es, bueno, otro tema que me parece que les encanta buscar cualquier razón para asustarte y que vayas por eso. Oye, fue súper eficiente porque me quedé embarazada la primera, pero a nivel humano fue horrible. O sea, me dijo que no, que es que tú olvídate, que es que tú no te vas a quedar embarazada sola. Realmente yo me acuerdo que además yo llegué a esa clínica de fertilidad por una amiga de mi hermana que se había quedado también a la primera y además de mellizos también. Me avisó, me preavisó. Me dijo, es un poco duro, pero hija, si es, ella es muy así, muy práctica, si es eficiente, oye, ¿qué más te da? Tú tápate los oídos y punto. Fue claro, en ese momento fue como, vale, pues nada, iré así, que no me afecte. Pero claro, tú estás en un momento tan vulnerable que yo no entiendo cómo no existe profesionales médicos que sean mucho más humanos en ese momento. Ni hablar del pastizal que te estás dejando. Sí, sí. Bueno, por lo menos es bueno que tu amiga te había un poco preparado, aunque nunca te preparas, por lo menos te ha avisado un poco de que era así. Sí, lo que pasa es que luego también, por otro lado, todo pintaba muy bien porque efectivamente yo tenía muy buena reserva ovárica, pero luego a ellos les daba mucho miedo una sobreestimulación ovárica. Sí, claro. Entonces yo creo que, tal cual más o menos me lo reconocieron, que se pasaron de baja con la estimulación ovárica, ¿no? Con la hormonación. Y me salieron solo 2 óvulos. Que normalmente, yo tengo entendido que la media es mucho más alta. Sí, debería ser como unos 12, algo así. Exacto, o sea, 8, 10, 12, pero me salieron solo 2. Y entonces, claro, cuando me dieron esa noticia de solo tienes 2 óvulos y encima no sabes todavía si van a fecundar, cuando te lo transfiera, si va a cuajar. O sea, había todavía muchos pasos que tenían que ir muy bien. Y por eso yo digo que Jaime y Pedro son un milagro, porque me salieron 2 óvulos. 2 óvulos que fecundaron, 2 óvulos que encajaron. Sí, traer un hijo al mundo requiere un nivel de alineación que roza lo milagroso. Pero por suerte, la gran mayoría de las veces sucede de forma natural y es maravilloso. Por eso he dejado para el final la historia de Andy y José del episodio 4, para recordar que muchas veces, aunque tarde un poco y venga con su dosis de ansiedad, todo sale bien. El mes de nuestra boda, así es, hablar sin tapujos, empezamos a dejar de usar protección. Y a partir de entonces lo dejamos un poco al serendipity, ¿no? A ver, si llega, llega. Llegado septiembre yo dije, bueno, llevamos 2 meses, yo no sabía muy bien cómo funcionaba, si tenía que mirar los días. Obviamente sí sabes un poco, pero no sabes al nivel en el que luego te enteras cuando te obsesionas con algo, que es lo que me pasó. Entonces empecé a investigar los días fértiles, la temperatura corporal, bueno, como las diferentes formas de medir cuándo eran los días correctos. Y nada, pasaban los meses. Ya diciembre yo recuerdo sentirme muy, muy down. O sea, yo esto no lo estaba llevando bien. Entonces empezamos a hablar con doctores y a querer hacernos pruebas. Creo que hubo una parte importante en el proceso, fue que entre más pasaba el tiempo, teníamos parejas al lado, nuestros mejores amigos que iban quedando embarazados en el proceso. Entonces te empiezas a preguntar por qué yo sí, por qué yo no, hay algo que pasa con nosotros, que incrementalmente empieza a añadir más presión hacia uno mismo. Entonces, entre más presión, empiezas a perderle la emoción o el cariño que tenías a esa primera idea. Sí. Entonces, ahora empieza a ser como un trabajo.
Eso fue lo que yo empecé a sentir en un momento. Cuando empezamos con las ventanas de fertilidad, qué día sí, qué día no, todo cambia. Y yo creo que, además, fue en el punto de los 6 meses, yo creo que, primero que te sientes muy sola, porque como él dice, todos nuestros amigos parecían conseguirlo muy rápido. Yo no hablaba con gente que le estaba costando. O si había gente que le había costado años. Entonces, por una parte me sentía como triste, frustrada, con mucha ansiedad, y por otra parte decía, pero no te puedes sentir así porque no ha pasado tanto tiempo. Y claro, nosotros no sabíamos ni a quién acudir, ni qué tipo de pruebas hacernos, porque no sabíamos. ¿Tu ginecóloga no te decía, bueno, por lo menos ir a ver con el varón que... Mi ginecóloga nos decía, es normal. La ginecóloga decía, es normal. Normal. ¿No? Llevas poco tiempo, un año, hasta que piensen que puede haber un problema. Y yo ya, pero ¿por qué tengo que esperar al año para hacer una prueba? Yo en ese caso fui y me hice la prueba, a mí me salió que yo tenía teratospermia. ¿Y qué? Básicamente lo que la OMS recomienda, que el porcentaje del contenido de espermatozoides perfectos en la cantidad del semen del hombre debería ser del 4%. Y entonces la teratospermia lo que es que tú esa cantidad lo tienes por debajo de eso. En vez de 4% lo tenían 2%. Son problemas morfológicos del espermatozoide. Luego está la otra parte estadística, que es la cantidad de espermatozoides que tiene. O sea, a mí eso me salió muy alto. Entonces, Por lo tanto, ese 2% que él tenía realmente, como era gran cantidad, pues no era un problema tan grave. Cuando le dieron ese resultado, fue como, o sea, se junta que yo con mi síndrome ovario poliquístico y la teratospermia, y que ya nos está costando, y yo ese día dije, no, o sea, nunca vamos a concebir. Y entonces te dan este resultado de que tienes quizás eso realmente en la esperma, y que te dicen. No me dicen nada porque el examen era solamente un examen exploratorio, ¿no? En análisis. Y entonces en ese momento nosotros empezamos, bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Yo me acuerdo que en ese momento estábamos viendo blogs y todo esto. Empezamos por los suplementos vitamínicos, el hacer ejercicio, el dormir mejor, todas las típicas cosas. La maca. La maca. ¿Qué es la maca? Maca es una raíz que la gente se toma como un suplemento normalmente, pero se ve que ayuda mucho a los hombres a aumentar. La bichi de tu esperma. Casualmente yo la tenía en un cajón perdido. Empecé a tomar maca, pero desayuno, almuerzo, sí. Solo que quiero comentar es que me sentí muy sola de concepción, me sentí muy sola en la primera parte del embarazo. Me hace mucha gracia cómo hemos conseguido encontrar ese acompañamiento o esa tranquilidad en blogs online. Entre las cosas buenas que encontramos también era, mi esposo tiene teratospermia y llevamos 3 años tratando. Entonces, claro, yo decía, da miedo porque va a ser largo el proceso. Cuando yo le enseñé los resultados a mi ginecóloga, ella me miró como, no seas tonta, todo el mundo lo tiene. Eso ni lo tomo en cuenta, me dijo. Y yo, ostras. ¿Qué? Y efectivamente, yo creo que realmente al final no fue un gran problema, pero tomamos acción igualmente. Leyendo en estos blogs también encontramos una cosa que se llama Conceive Plus. Es como un lubricante, ¿no? Ok. Yo creo que funciona bastante para todos aquellos hombres que tienen o baja cuenta o lo que me pasa, problemas morfológicos del esperma. Creo que ayuda bastante a que ellos, entiendo que pasen más tiempo vivos dentro del... Exacto. Creo que eso es un poco lo que ayuda. Compramos todo esto. En realidad, lo de las vitaminas, estuvimos 6 meses con las vitaminas. El Conceive Plus fue más adelante. Y mi ginecóloga me puso en progesterona, cuando ya llevábamos 9 meses intentando. Al 6.º mes, cuando yo ya estoy, pues sí, bastante triste, estresada, yo sentía que no podía compartirlo con nadie, sentía que solo me estaba pasando a mí, como que te dicen espera al año para realmente preocuparte, pero tú te preocupas antes del año. ¿Y qué haces con esas emociones antes? No puedes tenerlas. Y yo no le había hablado con nadie que nos estaba costando y, bueno, quizás sí con mis amigas muy cercanas, pero todas me decían que me relajara, entonces ya no podía compartir más con ellas cómo me sentía mes a mes. Me acuerdo que conecté con una amiga y me dijo que llevaba 2 años intentándolo, que lo estaba pasando muy mal. Y yo, wow, o sea, no te he visto en como 16 años y te abres así conmigo. Entonces yo me abrí y dije, bueno, yo no llevo 2 años, llevo 8 meses, pero lo estoy pasando fatal. Y ella se giró y me dijo, solo porque lleves 8 meses, no quiere decir que tus sentimientos no sean válidos. Tú puedes sentirte todo lo triste que tú quieras. O sea, de repente fue como la validación que yo necesitaba para decir, ok, puedo sentirme así.
Y bueno, después de quedar con esta amiga, pues ya empecé a abrirme mucho más y le comenté a mis amigas, les dije, oye, cuando yo os hablo de esto, cuando yo os hablo de lo mal que lo estoy pasando, no necesito que me digas que me relaje, que no me preocupe o que no lo piense. Que lo voy a pensar, no me voy a relajar y me voy a preocupar y no pasa nada. Porque entonces me estás como poniendo la culpa a mí, a que por mis sentimientos no está pasando. Y no es así. Yo hice una petición masiva a prohibir la palabra relájate, pero sí, de verdad que cambió mucho mi proceso emocional en ese momento, gracias a esa amiga. ¿Y tú, José, lo habías comentado un poco con amigos o es algo que también habías guardado para ti? O... Lo había comentado muy poco. Yo soy una persona muy ansiosa y la única cura de la ansiedad es la acción. Generalmente lo que me funciona a mí para sentirme un poco más tranquilo es ponerme un poco a investigar a tal, que parece como si estuvieras más ansioso o más... es contraintuitivo si lo piensas, pero ayuda en ese camino. Entonces, a mí personalmente me costaba mucho él. Hoy, 25 de abril, tenemos que hacerlo a las 7 de la noche. Eso a mí me mataba. Esa es la otra. Puedes estar un año intentándolo, pero en realidad son 12 veces. Pero la forma de verlo es que cada mes tienes unos días de tratar de hacerlo bien, 2 semanas de ilusión y luego te quedan 2 semanas de trabajo porque pasaste la desilusión y tienes que volver a intentar. Entonces, tus meses se comprimen en eso, se comprimen en ilusión, desilusión e intentarlo. Ilusión, desilusión e intentarlo. Y nada, llegó abril. Fui justo el día antes de ovular a la ginecóloga y me dijo, mira, vas a ovular esta noche o mañana. Ponte a trabajar, como decía ella, y a ver qué tal. Y nada, yo ese mes tenía 0 esperanzas. Pero como soy yo, me hice la prueba, como siempre, y me fui a tomar un café sin pensar en el palito que había dejado en el baño. Se me olvidó, más bien, y fui al baño otra vez y vi el palito que se me había olvidado y vi que había 2 líneas. No te puedo explicar mi reacción, creo que la tiene que explicar él. Escucho que está llorando. Yo pensaba que ella tenía a su abuelita que estaba enfermita en ese momento y yo dije, se murió la abuelita. Yo me sabía que la abuelita no sé... Pensaba que había muerto mi abuela. Bueno... Yo le dije, no, me muestran esto y yo empezamos a saltar. Me hace sonreír también con sus risas, con su alegría, porque al final eso es lo que más deseo para todos. Espero que este episodio os haya dado algunas claves útiles y si tuviera que resumirlo en unos puntos sería así. Primero, esto es cosa de 2. Lo que pasa, le pasa a los 2. Luego, no estamos solos. Tenemos un entorno. Y si queremos vivir este proceso con más calma, es fundamental saber qué necesitamos y aprender a decirlo. Después, toca mirar hacia adentro. Cuidar lo que comemos, cómo dormimos, cómo gestionamos el estrés. Y si después de todo eso no llega, entonces empezar a investigar. Observar el ciclo, las hormonas, la ovulación, las trompas. Y yo diría que solo después acudir a clínicas de fertilidad. Pero claro, hacerlo sabiendo que no es fácil y que nada está garantizado. Si estás en ese camino, te mando un abrazo enorme. Esto no es fácil, pero puedes con ello. Y otra vez, si alguna historia te ha tocado especialmente y quieres saber más, puedes escuchar los episodios completos en tu plataforma favorita. Si os ha gustado este episodio, os agradecería muchísimo que lo compartierais o que os suscribáis al canal con un solo clic. Cada camino es único y aunque a veces se sienta solitario, no olvidéis que no estáis solos. Si conocéis a alguien que podría beneficiarse de este podcast o si sabéis de historias que merecen ser contadas, no dudéis en contármelo. Hasta pronto.